Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Killer Barbies, película dirigida por Jesús Franco, que la verdad tiene bastantes elementos que comentar. Lo primero, Killer Barbies es un grupo de música español, un grupo de rock, que se pusieron muy de moda en los años 90. Ellos cantan en inglés, aunque son españoles, creo que son de Vigo, de Galicia. Y fue un éxito repentino, o sea, de la noche a la mañana tuvieron un grandísimo éxito. Hoy día creo yo que el grupo sigue estando en activo, pero ya no tienen el éxito que tuvieron en aquella época. De hecho que pues sacaron un anuncio para el refresco Trina, salía mucho en la tele anunciando el refresco Trina y la canción que cantaban eran de los Killer Barbies. Entonces, a mediados de los 90 tuvieron lugar un par de acontecimientos. Uno fue el resurgimiento, o sea, el nacimiento de este grupo, que de la noche a la mañana tuvieron un grandísimo éxito, y luego el resurgimiento, digamos, de todo lo que es la moda retro de los años 60, los años 70, se volvió a poner de moda, sobre todo lo referente al cine de terror. Y directores que antaño habían sido denostados por parte de la crítica, sobre todo, como por ejemplo Lucio Fulci o el propio Jesús Franco, pues volvían a ponerse como de moda. O sea, tuvieron como esa segunda época dorada. Lucio Fulci de hecho lo dijo en una entrevista, cuando hacía arte decían que hacía mierda y ahora que hago mierda dicen que hago arte, ¿no? O sea, la carrera de Lucio Fulci empezó a reconocerse un poco ya pues en el ocaso de su trayectoria y cuando estuvo pues prácticamente a punto de morir. Y con Jesús Franco pasó igual, o sea, la crítica que siempre había echado por tierra a Jesús Franco, mucha gente en España, sobre todo la gente joven, no lo conocía, no conocía sus películas. Él había dirigido más en el extranjero incluso que en España, por todo el tema de la censura, o porque era un director pues, que dirigía muchas películas y no todas las podía hacer en un mismo país. Entonces volvía un poco a ser como reconocido por los jóvenes, era como algo de moda, algo retro, pues un director que era muy rebelde, que no quería nada con la censura y entonces tenía que dirigir en el extranjero muchas veces. Bueno, eso le pasaba no solo a Jesús Franco, sino a otros muchos directores, sobre todo en la época del fantaterror español. Pero volvió un poco también esa añoranza, sobre todo de los jóvenes que no la habían vivido, de ese fantaterror español de los 70. Entonces quizás pues pensaron en volver a resucitar ese fantaterror, que volviera a tener otra época dorada. De hecho, que yo creo que las últimas películas que se hicieron de fantaterror, ojo, no de terror está claro que no, pero me refiero a lo que es con esa esencia del fantaterror, fueron esta de Killer Barbies y Licántropo, el asesino de la luna llena de Paul Naschy, que también la comenté hace no mucho en el canal. Pero yo creo que esa esencia del fantaterror español la tiene más esta película que la otra de Licántropo. Entonces todos esos factores hicieron que se pusiera en marcha esta película, ya que le dijeron a Jesús Franco que, bueno, que hiciera una película de nuevo, pues porque el público deseaba ver algo añejo, algo retro, algo muy de los 70, con el nombre de este director que estaba ya poniéndose en boca de muchos adolescentes. Entonces le dijeron, por supuesto, que había muy poco presupuesto, pero es un director acostumbrado al poco presupuesto. Entonces él tenía pues un guión y ya preparado y decidieron hacer esta película. Y en un principio iba a interpretarla en el papel principal, el de la protagonista, iba a interpretarla la hija de Antonio Mayans, que es un actor que es muy, bueno, pues ha trabajado mucho con Jesús Franco. Pero al final, precisamente para atraer más al público juvenil, y dado de que este grupo estaba tan de moda y también era un grupo con una estética muy de películas de terror de los 70, muy retro, muy trash, pues entonces decidieron, pues 2 más 2, 4, o sea, está de moda el nombre de Jesús Franco, el tema del terror añejo, y este grupo, pues vamos a hacer una película con este grupo. Entonces el personaje que iba a interpretar la hija de Antonio Mayans lo interpretó la cantante estrella de Killer Barbies, que es Silvia Superstar. De hecho, que el personaje de Silvia Superstar se llama Flavia, que es el nombre de la hija de Antonio Mayans. Entonces, bueno, pues rodaron esta película en un par de semanas, con muy poco presupuesto. La rodaron en Cullera, en Valencia, donde está el río Algar, que yo recuerdo de pequeño que yo fui en una excursión al río Algar, precisamente. Y bueno, pues fue la primera vez que una película de Jesús Franco tuvo una gran promoción. Porque la película tuvo una gran promoción.
Era la primera vez que Jesús Franco iba a programas de televisión, a hacer entrevistas, a hablar sobre la película. De hecho, que yo vi en la 2 que hicieron no lo llegué a ver entero, pero hicieron un cómo se hizo, ¿no? Lo que hacían antes, que cómo se hizo esta película. Entonces, pues salían entrevistando a los actores, que eran este grupo de música, salía entrevistando a Jesús Franco, o sea, tuvo una gran promoción lo que es la película. También, añadiendo al tema para atraer al público, pues introdujeron al personaje a Santiago Segura, en un personaje de asesino muy parecido al que hizo en un cortometraje que se llamaba Evilio, un asesino en serie o algo así. Entonces, claro, Santiago Segura también estaba muy en auge en el cine español en aquella época gracias al éxito del Día de la Bestia. Entonces era como un conjunto exitoso. Director que se ha puesto ahora de moda, la gente quiere volver a ver ese cine retro, este director está acostumbrado a ese tipo de cine, un grupo de música que está de moda, y un actor también que está de moda y es bastante reconocido. Bueno, pues eran todos los ingredientes para que la película triunfara, y aparte toda la promoción que le estaban dando a la película y tal. Bueno, ahora hablando ya de la película, como digo, tenía muchos elementos que hablar, incluso antes elementos que ya no son de la propia película, sino de la historia de esta propia película. Debo decir que la película tuvo bastante éxito, aunque la crítica y luego el público también la puso a parir. Y ahora hablaré un poco de este tema. La película tuvo mucho éxito, precisamente por eso, por el tema de que era un grupo que estaba de moda, Santiago Segura por ahí, la gente pensaba que esto iba a ser un estilo al Día de la Bestia, de hecho que como que se promocionó un poco como que iba a ser de ese estilo, en fin, la película tuvo éxito, costó 4 duros y recaudó bastante dinero. Pero luego la crítica la puso a parir, y el público también, el público luego salió bastante decepcionado. ¿Por qué? Porque Jesús Franco quiso aquí un poco, digamos que combinar lo añejo, lo antiguo, con lo nuevo. Y dentro de lo que es lo añejo le salió bien, pero con lo nuevo digamos que no estaba acostumbrado. Entonces fue una mezcla un tanto rara. Jesús Franco al final pues le dio su sello, y es una película que si no te gusta el cine de Jesús Franco, esta película no te va a gustar. Porque aunque sí que tiene elementos que quiere acercarse al público adolescente, él al final es quien es, y dirige como dirige y hace el tipo de cine que hace. Entonces si no te gusta el tipo de cine de Jesús Franco, al final, pues la película no te va a gustar. Entonces los adolescentes se tiraron mucho porque Jesús Franco, por la moda, un poco por el boca a boca, pero muchos de ellos no habían visto cine de Jesús Franco, muchos de ellos no habían visto fantaterror, y entonces esto les pilló un poco como que, joder, ¿esto qué es, no? Entonces era como que no les cuajó. Y Jesús Franco al final era como que tiró más, aunque quiso un poco complacer a los adolescentes, hacer un tono un poco más accesible a los jóvenes, al final le tiró más a lo suyo, le tiró más pues a lo que él sabe hacer. Entonces es una rareza que por supuesto los críticos que denostaban de siempre a Jesús Franco, la mayoría, otros no, pues no le gustó lo que hizo y lo criticaron pues como lo criticaban siempre. Pero es cierto que la película no es mala película. Tiene cosas muy buenas, sí que es cierto, y tiene cosas muy malas también es cierto. Pero en general la película es Jesús Franco, y si te gusta Jesús Franco, a mí es que me gusta. Tiene todo el sello y el estilo personal de Jesús Franco. He visto cosas peores, he visto cosas rodadas sin gana ninguna, rodadas de manera mucho más chapucera. Aquí sí que vemos algunos elementos muy buenos que ahora voy a comentar. Por lo tanto, no me parece el desastre que comentó tanto la crítica como luego el público. Por cierto, se hizo luego una secuela, que de esa sí que es verdad que mejor ni hablamos, que es Drácula contra Killer Barbies, y me parece algo un poco premonitorio y gracioso, porque yo recuerdo cuando leí una crítica en la revista de Fotogramas, precisamente de esta película, y ponían, más adelante que hará Jesús Franco, un Frankenstein contra Killer Barbies. Pues yo no sé si Jesús Franco leyó esta crítica o simplemente fue casualidad o algo premonitorio, que luego hizo no Frankenstein contra los Killer Barbies, sino Drácula contra los Killer Barbies. Pero bueno, ya se habían hecho, también es cierto, otro tipo de películas siempre con cantantes, con gente famosa, pues se habían hecho películas en España, por ejemplo, con Marisol, con Joselito. En Estados Unidos, precisamente el mismo año de Killer Barbies fue el año que hicieron la película de las Spy Girls.
pero no habían hecho lo que Jesús Franco hizo. O sea, la película no es un musical, aunque la banda sonora, por supuesto, es de los Killer Barbies y también de otro grupo que se llama Sexy Sadie, y ponen pues canciones de ellos en la película y tal. No es un musical, porque solamente tienen cantando ellos un concierto al principio de la película y otro para finalizarla, pero no es un musical. Entonces es una rareza incluso dentro de un cine en el que vemos a un grupo musical interpretándose a sí mismos. Es una rareza incluso porque están en una película de terror. Y bueno, aparte de este grupo, que por cierto no son todos los componentes del grupo. Yo tampoco conozco a los componentes, solo conozco a la chica principal, que es Silvia Superstar, una chica que es guapísima, por cierto. Entonces, creo que hay una chica que también sale, que creo que también es componente del grupo, pero hay otro que es Carlos Subterfuge, si no me equivoco, ese creo que no es componente del grupo. Y luego está Charlie S. Chaplin, que es el nieto de Charlotte, de Charles Chaplin, que no sé cómo lo localizó Jesús Franco para hacer la película, pero bueno, está ahí. Y entonces, bueno, digamos que el grupo está compuesto por componentes del grupo real y luego por actores, que no sé por qué sustituyeron a otros componentes del grupo. Tenemos una película que quiere mezclar ese rollo gótico que había también en ese cine de fantaterror español, que como digo es la última película que recupera esa esencia, y un poco con el slasher que pues, estaba de moda o volvía a ponerse de moda por aquella época, un poco como digo, contentar a los jóvenes con lo nuevo y mezclarlo con lo añejo que parece que se estaba volviendo a poner de moda. Elementos que tiene la película buenos, por ejemplo, la ambientación, la atmósfera, es buenísima. Las cosas como son, la atmósfera es buenísima, porque es una película del año 96 y parece de los 70. Si no te dicen que es del año 96, es una película de fantaterror de los 70. A ti te la ponen, y quitando que conoces a Santiago Segura y la vestimenta de estos chavales, y por supuesto si conoces al grupo, pues la vestimenta es típica, ya pues como mucho a lo mejor de los 80, tirándote para atrás. Pero en los 70 no iban vestidos de esa manera, de rockero, con esos pelos, los pendientes y tal, pero si le quitas esto, la película, la ambientación, la imagen, todo es una película de los 70. Muchos directores con más presupuesto han intentado hacerlo y no lo han conseguido. No sé si es por las cámaras, que son barateras o lo que sea, que el rollo setentero lo tiene en todos lo que es en la ambientación. Y eso ya es un plus. Luego también la película está rodada en un caserón por cierto real, y todo lo que es la decoración de ese caserón está muy bien conseguida y muy bien ambientada. Luego también el estilo de rodar de Jesús Franco, que bebe mucho de los 70, pero no imitando como otros directores, sino porque él es de esa época. O sea, entonces él mama de ese... Él ha estado allí, él ha mamado de ese cine porque él ha estado en esa época. Entonces no tiene que imitar a nada, él tiene que hacer simplemente el cine que ha hecho siempre. Entonces vemos muchos zooms, muchos primeros planos a las caras, zooms a los ojos, planos en picado, en contrapicado, planos cenitales. Está dirigida como una película de los años 70. Luego también utiliza mucho la noche americana, esos filtros azules, para rodar durante el día haciendo parecer como que es de noche. Y la ambientación le da un aire a la película bastante onírico y pesadillesco. Porque bueno, la película trata, el argumento es el ABC del terror. O sea, es el grupo de los Killer Barbies que terminan un concierto y se dirigen a otro concierto que van a hacer en la zona del río Algar y tal. Entonces resulta que pues les tienden una trampa y les llevan por otra dirección, y entonces en una zona boscosa pues el coche cae en un agujero que es precisamente habían hecho como trampa y se queda encallado en ese agujero. Entonces que aparece por ahí el personaje de un hombre que aparece, que está interpretado por Aldo Sambrell. Aldo Sambrell era un actor que, bueno, pues había trabajado mucho en Spaghetti Westerns, también había trabajado mucho con Jesús Franco. Posteriormente también volvería a trabajar con Jesús Franco. Entonces aparece Aldo Sambrell y les dice que, bueno, pues ahí no puede ir ninguna grúa hasta el día siguiente, pero pueden pasar la noche en el caserón que es de su ama, que es la condesa von Fledermaus, pero que en su día fue cupletista y le llamaban Olga Luján. Era el nombre artístico Olga Luján.
o su nombre auténtico, y luego se hizo condesa y era la condesa von Fledermaus. Bueno, entonces van al caserón y es como digo el ABC del terror. Se quedan tirados con la furgoneta y bueno, pues tienen que pasar la noche en un caserón abandonado, en este caso no está abandonado, pero bueno, en un lugar donde pues algo malo les va a suceder, por supuesto. Cualquier otro director que quisiera acercarse más a la gente joven, pues hubiera puesto un grupo de psicópatas caníbales, lo hubiera acercado más quizás al rollo La Matanza de Texas, pero Jesús Franco, que es más añejo, que es más nostálgico, nos vuelve a traer una revisitación moderna de lo que sería la condesa Elizabeth Bathory. De hecho, que viene a ser la película, pues, una especie como de reinvención que tantas veces ha hecho Jesús Franco en su filmografía de lo que serían Gritos en la noche. En este caso tenemos a una condesa que está interpretada por Mariangela Giordano, que es una actriz que trabajó mucho dentro del cine de terror italiano, que aquí tendría unos 60 años o por ahí, pero se conserva muy bien, o sea, la mujer es una mujeraza, un tipazo que tiene impresionante. Y entonces es una mujer que para mantenerse joven necesita de la sangre de la gente joven, ¿no? La sangre de la gente joven, como si fuera una vampira, pues la rejuvenece, igual que Elizabeth Bathory. Entonces aquí su sirviente, que es este Aldo Sambrel, que se llama Arcán. Por cierto, Arcán sería como un homenaje a la historia de Lovecraft del color que cayó del cielo, que se sitúa en una población llamada Arcán. Entonces este es su sirviente, que por cierto está enamorado de ella, y hará lo que sea por mantenerla joven, por complacer pues, los deseos de su señora de mantenerse joven y bella eternamente. Entonces una de las preguntas que le hacen es... ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal o algo de eso? Entonces dice, ¿sabéis la línea que separa el bien del mal? O sea, ¿es malo realmente lo que yo hago de matar a gente joven? Sí, pero yo lo hago por amor, por algo bueno. Entonces, no sé, esa línea a veces es difícil diferenciarla, o por lo menos no cruzarla, porque muchas veces es decir, bueno, pues con tal de salvar a alguien a quien amo, o un hijo, o la persona amada, o lo que sea, puedo ser capaz de cometer los actos más horribles. Pero para mí es algo que está bien hecho porque es por un bien mayor para mí, por salvar a la persona que más quiero. Entonces este sirviente está totalmente enamorado de esta condesa y hará lo que sea y cruzará esa línea las veces que tenga que cruzarla para mantenerla joven. Entonces siempre que algún chaval se pierde por ahí, algún excursionista, pues es secuestrado y masacrado para con su sangre mantener joven a esta condesa. La historia tiene también una historia y un origen del por qué pues a la condesa le sucedió esto. Resulta que hace 100 años había un monje satánico que está interpretado por Santiago Segura, un monje satánico llamado Baltasar, que asesinó y torturó a un montón de jóvenes de la zona. Entonces se enamoró locamente de esta condesa, pero la condesa lo rechazó. Entonces él cogió y la violó y la torturó hasta estar a punto de matarla. Pero cuando estaba a punto de morir logró salvarle la vida haciendo una pócima que se componía con sangre y con su semen. Y entonces la salvó. Cuando la condesa gritó pidiendo ayuda, este criado llegó y logró encerrar al monje en una mazmorra que había en ese caserón. Y el monje se suicidó, se ahorcó. Entonces dicen que cuando se ahorcó apareció lo que es la figura del monje en una de las... la habitación donde estaba el monje, esa mazmorra, se tapió. Y cuando murió el monje resulta que en la zona donde estaba tapiada esa ventana aparece la figura del monje de vez en cuando, que es cuando el monje resucita para ayudar a la condesa. O sea, digamos que esa fórmula que hizo el monje, ese brebaje, lo que hace es mantener a la condesa siempre joven y bella. O sea, ella envejece, pero si toma ese brebaje vuelve a ser joven. Entonces, cada vez que ella necesita la ayuda de este monje, cada vez que necesita rejuvenecer, el espíritu del monje aparece, resucita y ayuda a la condesa. En este momento, de nuevo, pues la condesa necesita su ayuda porque está totalmente es como decrépita, está hecha como un esqueleto, está muy bien recreado lo que es el esqueleto, es en una cama, ahí moviendo la boca, es como una especie de cadáver putrefacto.
Entonces necesita rejuvenecer, necesita la ayuda del monje. Y de nuevo aparece la figura del monje en esa pared tapiada y resucita este monje, Santiago Segura, el Baltasar, y junto con Arcán, pues tendrán que siempre matar a gente joven, encontrar a gente joven, matarla, hacer esa pócima con la sangre de esos jóvenes y el semen de este monje, para así devolver la juventud a la condesa. Entonces, al ver un concierto de este grupo y tal, bueno, pues han sido atraídos con malas artes, equivocando las direcciones, hasta ese lugar para masacrar a este grupo de músicos. También tiene, digamos, esa esencia de cómic de terror que tanto le gusta a Jesús Franco. De hecho, que todo el tema, yo creo que de la furgoneta, los jóvenes, esa especie como de aventura terrorífica de este grupo de música en este caserón, nos puede recordar a algún episodio de Scooby-Doo, porque la verdad es que recuerda bastante, y yo creo que Jesús Franco también tomó esos elementos de Scooby-Doo, pero llevándolo más pues al terror. Entonces, bueno, pues la película es esa. Como digo, él vuelve a lo añejo, vuelve un poco al tema de la condesa Elizabeth Bathory, que necesita sangre para rejuvenecer, y como digo, a repetir la fórmula que ya hizo en Gritos en la Noche, y que volvió a repetir en Los Depredadores de la Noche, en El Siniestro Doctor Orlov, en muchas películas, que es una persona enamorada que con tal de salvar o recuperar la belleza, la juventud de su mujer, de su hija o de quien sea, pues es capaz de matar. En el caso de las películas antes mencionadas es siempre un científico. En este caso lo llevamos al tema más sobrenatural, al tema más, pues como digo, con homenaje de la condesa Elizabeth Bathory, pero es lo mismo, una persona enamorada que hace lo que sea, mata, en realidad los dos están enamorados, tanto Baltasar, el monje, como este sirviente Arcán de esta condesa, y harán lo que sea por salvarla. Entonces este grupo van a servir pues para vaciarles de sangre, hacer la pócima y pues volverla cada vez más joven. A medida que le van dando esa pócima, ella va rejuveneciendo. Entonces pues, al final se ve como la cara la tiene como todo llena de pellejos, ya empieza ya a quitarse los pellejos hasta que queda lo que es joven, ¿no? Lo que es con el aspecto de Mariangela Giordano, que como digo tendría unos 60 en esta película, pero se conserva muy bien, o sea, es una mujer que tiene muy buen cuerpo. Entonces es todo como muy de la época de los 70, muy como de fantaterror, la ambientación, todo. Y tiene elementos muy pesadillescos, porque todo lo que es lo que envuelve ese lugar, los alrededores de ese caserón, es como un lugar que está fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestra época. Es como que si cada vez que reaparece este monje, es como si todo volviera un poco como si ese lugar se convirtiera en otra dimensión, como si estuvieran en otro mundo. De hecho, que uno de los chavales dice, joder, son las 12 de la noche y aún es de día. O sea, el tema del tiempo va diferente, las horas del día, las horas de la noche. Hay una niebla que lo va envolviendo todo a todas horas, ya da igual que sea de noche o de día. Una niebla que en algunos momentos sí que es de verdad que parece exagerada, se nota que es una máquina de niebla, que han empezado ahí a tirar niebla, pero que le da un toque muy pesadillesco, de un lugar un poco pues como si estuvieran en otro mundo. Era lo que representaban en películas de Paul Naschy, como es El espanto surge de la tumba, o La noche de Walpurgis, que estaban en un lugar como en otra época, en otra dimensión, como en un mundo alejado de la realidad. Y eso es lo que quiere recrear Jesús Franco y lo consigue en muchas ocasiones, sobre todo en esos planos que tiene desde la parte baja, viendo con toda esa niebla los árboles, desde lo que es desde la parte baja hacia arriba, haciendo parecer como que son más grandes de lo normal, o cuando van subiendo los chavales se ve desde lejos que van subiendo acompañados por el Arcan a lo que es al caserón, por unas escaleras y toda la niebla que los van volviendo. O sea, tiene todo un tono muy onírico y muy pesadillesco. Entonces Jesús Franco lo dirige muy bien, ya digo, parece una película de los años 70, bebe de ese cine, y es ese cine, porque Jesús Franco es ese cine. Luego también hay algunas escenas en que le da esa pócima, este sirviente, a esta condesa, y se ve como si estuviera la imagen distorsionada, se ve como nublada. Y le da un tono con las luces de las velas que parece que brillan más de lo normal, y esa especie
no sé, como del nublamiento de la imagen, le da un tono todo como si fuera una pesadilla, como si fuera todo un sueño, como algo irreal. Y eso lo consigue muy bien Jesús Franco. Planos detalle, tiene muchísimos planos detalle de objetos que se encuentran en la mansión, rarezas que tiene Jesús Franco, por ejemplo, pues tiene objetos que están tapados con sábanas, tiene animales disecados, un zorro disecado, que yo creo que es el mismo zorro que apareció en su versión del Conde Drácula, una especie como de rata que la tiene vestida, una rata como vestida. Entonces tiene muchos planos a esos animales disecados, a un reloj que aparece ahí en la casa, a diferentes estatuas. Luego también tienen estos planos de detalle no están hechos porque sí, tienen mucho simbolismo. Tiene, por ejemplo, todo lo que sea sagrado está como si lo tuvieran encerrado, como si lo tuvieran cegado. Tiene, por ejemplo, imágenes de vírgenes, de niños, de ángeles, y les ponen como una especie de fixo en lo que es en los ojos. Es una manera de que lo sagrado tiene que cerrar sus ojos hacia el mal, hacia todo el mal que se encuentra en esa mansión. Todo lo que hacen en esa mansión, todo lo sacrílego que hacen en esa mansión, cualquier objeto sagrado, tiene que estar con los ojos tapados. No puede ver la maldad que está ocurriendo en esa mansión. También tienen como un ángel, la figura de un ángel metida como si fuera en una jaula de pájaro. O sea, todo lo que represente al bien, todo lo que represente lo sagrado, o está cegado o está encerrado. Pero está como alejado de lo que es la maldad que envuelve todo ese lugar. Por cierto, como digo, el tiempo no avanzar ahí, porque también el criado Arcán debería tener más de 100 años y sin embargo aún se mantiene joven. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que ese lugar está un poco como en otro mundo, como en otra dimensión, y el personaje de Arcán es el encargado de mantener siempre joven y bella a la condesa. Por lo tanto, él será también, pues como Baltasar, al final, como si fuera un espíritu viviente que jamás va a envejecer, porque siempre tiene que estar predispuesto a matar por su dueña, por la persona a la que ama, por esta condesa. Bueno, tiene también, por ejemplo, hablando de la ambientación, tiene un lugar, es que es muy onírica la película, aunque parezca que no es muy onírica, tiene una zona que es como un pasillo largo, con los cuadros que tiene están tapados con sábanas, suponemos que son cuadros a lo mejor de carácter religioso, están tapados, ahí todo lo religioso está o tapado, o encerrado, o cegado. Entonces el suelo es como si fuera el tablero de un ajedrez, y tiene como las fichas del ajedrez, lo que son las figuras del ajedrez, como grandes en el suelo, como si fuera un tablero de ajedrez gigante el suelo. Y luego tiene como una especie de ataúd pequeño con una muñeca a la que le falta un ojo. Entonces es algo muy extraño. Luego también la manera de enfocarlo, que lo pone la cámara de una manera que parece como que el pasillo sea más grande de lo normal, dándole una profundidad de campo bastante buena. O sea, está muy bien dirigida la película, joder. Yo veía planos que digo, coño, está guapa, cómo está dirigida la película, se lo está currando Jesús Franco. ¿No queréis ver algo retro? ¿No queréis ver algo de los 70? Esto es cine de los 70. Bebe mucho, por ejemplo, del gótico italiano, que bebía mucho Jesús Franco, del neo-noir francés, tiene muchos planos de ese tipo. Eh, entonces, no sé, yo también, la gente de que se queja del ritmo, a lo mejor, pues es el ritmo que tenían en los años 70, un ritmo más pausado. La banda sonora también es muy buena, sobre todo la siniestra, luego ya el tema de los Killer Barbies que cantan o Sexy Sadie, pues es si os gusta ese tipo de música más rockera. Pero la película, joder, la película está muy bien. Sí que tiene algo raro, por ejemplo, porque los personajes hablan a veces en inglés y otras veces en castellano. Es como que está en dual la película, ¿no? Hablan frases en castellano y luego mejor te dice otra frase en inglés, o te dice el castellano en inglés. No sé por qué hizo esto, pero rarezas de Jesús Franco. Y quizás por ser tan rara la película, no gustó al público. Pero ya digo que tiene elementos muy buenos la película. Entonces, lo malo que tiene, y por lo que yo le quitaría puntos y muchos a la película, y por lo cual no es de las mejores de Jesús Franco, ni mucho menos, aunque tampoco es de las peores, como estoy diciendo, es las apariciones de Santiago Segura. El personaje de Santiago Segura me chirría por todos los lados. O sea,
si lo hubieran quitado a Santiago Segura, la película subiría muchos enteros, muchos enteros. Pero el personaje de Santiago Segura es como que te descoloca. O sea, es como que parecen dos películas en una. Es el personaje como cómico, es asesino pero que a la vez es cómico, que va por ahí medio jorobado, con el gorro, una guadaña que lleva, va con dos enanos, que no sé qué pintan ahí los dos enanos. No me gusta ni el tipo de humor que tiene, ni el personaje. La verdad es que cada vez que sale Santiago Segura se te cae la película. Pero luego vuelve a recuperar esa esencia cuando están dentro del caserón, con el personaje de la condesa ya rejuvenecida, los chavales ahí, el personaje de Arcán. Entonces es como que es una balanza. Cada vez que aparece Santiago Segura, que es como el toque moderno, el toque de humor, el toque más slasher, pero cutre, ahí la caga. En lo moderno la caga. Y el personaje de Santiago Segura hunde la película, para mí. Pero todo lo que es los elementos ya de cine de añejo, de cine de los 70, todo eso para mí lo hace genial. Genial, y la verdad es que a mí la película me gusta. Como digo, no es de las mejores de Jesús Franco, no se la podría recomendar a mucha gente, sobre todo gente joven que busca otro tipo de cine, se la podría recomendar a los fanáticos del cine de terror europeo, sobre todo de los 70, y si os gusta ya Jesús Franco, pues también. No es de las mejores, pero tampoco es de las peores de Jesús Franco. Y tiene escenas muy buenas. Hay una escena en la que la condesa se lleva a uno de los chavales, y se acuesta con él en la cama. Lo ata en la cama y se acuesta con él. Y hay como una especie de espejo al lado y se ve reflejada la imagen de la condesa en el espejo con este chaval. Y es una escena de sexo de verdad muy extraña, muy onírica, pero es que luego encima se pone a apuñalarlo y se pone como a gemir y hay como un eco que parece como un demonio gimiendo. Y ella se va acercando la cara, que se acerca como a la cámara, se acerca a él, y tiene la cara como súper extraña, la luz de las velas, la imagen así como distorsionada, como si hubiera una neblina por medio de... Es una escena muy... Coño, esa escena es terrorífica, la verdad es que es terrorífica, las cosas como son. Y es muy pesadillesca, y se tira un buen rato apuñalándolo. Es una escena muy siniestra. Y luego también se ve como ella empieza a restregarse por encima del cadáver, a llenarse de sangre, a hablar en inglés, pero yo, en lo poco que pueda entender inglés, habla como de que la sangre es vida, la sangre es como que es eternidad. Y la voz está como, hace como eco, está como distorsionada y parece como un demonio. Esa escena está guapísima. Ya digo, luego te sale Santiago Segura y el final con Santiago Segura por ahí es cutre a más no poder. Cutre, o sea, eso le baja muchos puntos a la película y te aburre las escenas que sale Santiago Segura. Pero las que están dentro de la casa, si hubieran sido todas así, estaríamos hablando de una película buena. Yo la considero buena, pero no excelente, pero hubiera estado dentro de las excelentes, hubiera estado quizás al nivel de El Conde Drácula, de Gritos en la Noche, de Mis Muerte, no tanto quizás, pero hubiera estado ahí rozando. Sin embargo, por culpa de Santiago Segura y por culpa de intentar ir a lo moderno, se queda la película muy coja. Y es así. Entonces, pero tiene escenas muy buenas. Y solamente por esas escenas yo las recomiendo. Por lo tanto, no es el desastre que muchos hablan. No es el desastre. O sea, la película tiene elementos muy buenos. Tiene bastante gore, o sea, es bastante sangrienta, con efectos especiales prácticos, que no están... Algunos se nota un poco que el muñeco de goma, pero bueno, todo lo que sea práctico a mí me gusta, se note más o se note menos. Y algunos están bien realizados, hay una cabeza que cortan, que sale la cabeza hablando, hijos de puta, no sé qué, y está chula la cabeza esa, cómo está hecha. Y eso que Jesús Franco dijo cuando hizo Depredadores en la Noche, que fue una película por encargo, también para mí de las mejores de Jesús Franco, y la mejor a nivel técnico sería Depredadores en la Noche, dijo, me han obligado a hacerla sangrienta, pero a mí no me gusta el cine sangriento, y es cierto que ha hecho muy poco cine sangriento Jesús Franco, pero dijo que no volvería a hacer cine sangriento, y sin embargo aquí, igual para contentar a la gente joven, pues sí que es cierto que la película tiene bastante casquería. En fin, ya digo que como crítica la puso a parir, a la gente joven no le gustó, aunque fue un éxito en los cines, pero la película está bien, está bien. Ya digo que hubiera mejorado mucho si hubieran quitado a Santiago Segura, si hubiera ido a lo que es. Mira, guste más o guste menos, que al final prácticamente es lo que hizo en parte. Voy a ir a lo mío, a lo añejo, a mi estilo, a mi bizarrismo, es muy bizarra, a mi onirismo, y si te gusta bien y si no, nada. Pero el querer meter rollo moderno con Santiago Segura por ir y tal,
para mí eso se cargó la película. Con todo, para mí es una película digamos, aceptable, de Jesús Franco, y recomendándola solamente a aquellos pues que disfrutan del cine de fantaterror español. Bueno, pues si obviáis la parte de Santiago Segura o no os molesta tanto, pues podéis ver una película, la verdad es que bastante aceptable para ser de los años 90, que recupera de nuevo ese fantaterror español, y es una pena que al final, pues viendo los resultados, aunque tuviera éxito, pues la gente no se decantara, los cineastas, en hacer más fantaterror español. Quizá luego Skull Killer, pero Skull Killer ya sí que tiraba más a lo juvenil, a lo slasher americano y tal. Pero bueno, no puedo recomendarla a todo el mundo, está claro, porque es una rareza como todo lo de Jesús Franco. Antes que esta recomendaría otras, sí, pero esta es... Yo que sé, si os gusta Jesús Franco, yo creo que también tenéis que verla, porque es muy Jesús Franco. Entonces, al final, pues es dependiendo de si os gusta o si no os gusta. Poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.